tu esposo, fue a trabajar hoy. La voz de mi hermana me atravesó como un cuchillo. Ella trabajaba como mesera en un restaurante de lujo y sabía exactamente lo que había visto. Yo, ingenua, respondí que sí, que lo había visto salir con su uniforme unas horas antes. Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea, y entonces escuché el susurro que me heló la sangre. No puede ser, lo estoy viendo ahora mismo, sentado en la mejor mesa del salón, cenando con otra mujer como si fuera su esposa. Sentí que el aire me faltaba, como si las paredes de mi casa se cerraran sobre mí. El celular temblaba en mis manos, mis piernas se aflojaron, y justo en ese instante, cuando el veneno de la traición me estaba ahogando, escuché la puerta abrirse detrás de mí. Crecí en un hogar donde las palabras nunca se lanzaban al aire sin necesidad, donde el silencio era tan valioso como la comida servida en la mesa, donde mamá se encargaba de todo con paciencia infinita y papá regresaba cada noche con los hombros rendidos pero con una sonrisa que alcanzaba para darnos calma. Aprendí que la vida se construye en los detalles casi invisibles, en una taza de café caliente esperándote al amanecer, en una camisa bien planchada que da confianza, en un recibo pagado a tiempo que evita la preocupación, en esos gestos pequeños que sostienen la vida sin aplausos ni reflectores. Desde niña entendí que esas cosas eran las columnas de una casa y me convertí en alguien que encontraba orgullo en mantener todo en pie aunque nadie lo reconociera. Mi juventud se fue entre cuadernos de escuela, trabajos temporales y el cuidado de mi hermana menor. Mientras otras soñaban con viajes y fiestas, yo soñaba con estabilidad, con no deber nada, con dormir tranquila sabiendo que el día siguiente tendría orden. Trabajé en una papelería, después en una tienda llevando inventarios, y por las noches estudiaba lo que podía. No me destacaba por ser brillante, sino por ser constante, y esa constancia fue siempre mi escudo. Tal vez por eso, cuando conocí a Marcos, sentí que por fin alguien hablaba el mismo idioma que yo, ese lenguaje callado de la disciplina y la responsabilidad. Él trabajaba en un hotel de negocios, siempre vestido con pulcritud, serio con los clientes, educado con los meseros, alguien que resolvía problemas sin alzar la voz. Lo vi y pensé que con él podía caminar sin miedo, que juntos sostendríamos una vida sólida. Nuestro matrimonio fue sencillo, celebrado en el patio de mis padres con sillas prestadas y un vestido que cosí con ayuda de mi tía. Algunos lo llamaron humilde, pero para mí fue perfecto, porque mientras Marcos me miraba con esa seriedad contenida, yo sentía que estaba prometiéndome no solo amor, sino la seguridad de un compañero dispuesto a cargar a mi lado. No soñaba con lujos ni con viajes lejanos, mi mayor deseo era un hogar sin deudas, desayunos tranquilos en domingo y flores frescas en la mesa aunque fueran las más baratas del mercado. El inicio de nuestra vida juntos estuvo lleno de sacrificios, turnos cambiados, horarios partidos y días en los que apenas nos veíamos, pero esa ausencia se compensaba con pequeños gestos, una nota en el refrigerador, un plato servido, una mirada rápida que bastaba para recordarnos que seguíamos en el mismo camino. Con el paso del tiempo me convertí en guardiana del orden. Llevaba una agenda con plumas de colores, azul para gastos fijos, verde para metas, rojo para emergencias y una página final donde guardaba en secreto mi sueño de estudiar repostería. Abrir un día un local con recetas de mi abuela y llenar la calle con olor a pan dulce recién horneado. Nunca lo dije en voz alta porque Marcos insistía en que primero había que estabilizarnos, que los sueños podían esperar. Acepté su idea, porque así era mi manera de amar, posponerme a mí misma para que no nos faltara nada. La vida se volvió rutina, pero yo la abrazaba con orgullo. Preparaba la comida, organizaba la casa, cuidaba cada detalle para que Marcos pudiera concentrarse en su trabajo. Cuando llegaba, lo esperaba con la cena lista, con la camisa limpia para el día siguiente, con las cuentas en orden. A veces lo miraba en silencio mientras revisaba el celular, preguntándome si alguna vez notaba todo lo que había detrás de esa tranquilidad que disfrutaba. No pedía reconocimiento, pero en el fondo esperaba una mirada de gratitud, un gesto que me confirmara que sabía cuánto esfuerzo había en cada cosa que parecía tan simple. Los años pasaron y Marcos empezó a ascender en su trabajo. Llegaban invitaciones a cenas importantes, reuniones en lugares que yo no conocía, restaurantes caros a los que nunca me llevó. Mientras tanto yo sostenía la casa como si fuera un templo. Aprendí a estirar el dinero, a cocinar con lo que hubiera, a nunca permitir que un recibo se acumulara. Me convertí en la mujer confiable,
la que nadie nota pero cuya ausencia haría que todo se viniera abajo. Mi vida era tan silenciosa como indispensable. Clara, mi hermana, siempre fue distinta. Alegre, ligera, con una risa que llenaba cualquier lugar, descubrió pronto que su lugar estaba en los restaurantes. Empezó en sitios pequeños, pero su talento la llevó a lugares exclusivos, hasta llegar a trabajar en un restaurante de lujo donde los manteles son de lino y los vinos tienen nombres que no todos pueden pronunciar. A pesar de nuestras diferencias, siempre nos unió la lealtad, ella, desde la espontaneidad y la risa, yo, desde la constancia y el silencio. Nunca hubo celos entre nosotras, solo caminos distintos que parecían complementarse. La rutina me absorbió tanto que dejé de diferenciar los días. Amanecía con el olor del café, repasaba la lista de pendientes, limpiaba la casa, doblaba la ropa, y al caer la noche esperaba el sonido de sus llaves en la puerta. Cada jornada era parecida a la anterior, y yo la vivía convencida de que en esa repetición estaba la seguridad. El espejo me devolvía el rostro de una mujer que había aprendido a ser adulta demasiado pronto, que cargaba responsabilidades sin quejarse, que escondía sus sueños en la última página de una agenda. Sin embargo, me sentía orgullosa de nuestra vida, sencilla, sí, pero firme. Esa firmeza fue lo que me hizo creer que nada podía rompernos. Creía que Marcos valoraba mi entrega, que detrás de su seriedad había gratitud, que nuestro esfuerzo compartido era inquebrantable. Por eso la llamada de mi hermana cayó sobre mí como un trueno. Clara, desde ese restaurante de lujo donde trabajaba, me susurró lo que veía con sus propios ojos. Y en ese instante supe que la vida que había construido con tanto cuidado estaba a punto de quebrarse. La noche en que entendí que la vergüenza puede vestirse de lujo comenzó en un salón iluminado con lámparas que parecían soles colgando del techo. Mesas largas cubiertas de manteles blancos y copas alineadas como si fueran piezas de un escaparate. Marcos me había insistido en acompañarlo a una cena con socios importantes, asegurando que era fundamental que me vieran a su lado, y aunque yo intuía que estaría fuera de lugar, acepté porque todavía creía que ser su compañera significaba estar presente donde él lo pidiera. Pasé la tarde escogiendo el vestido más sobrio que tenía, acomodé mi cabello con paciencia y me convencí de que bastaba con mostrar serenidad para encajar. Nunca imaginé que esa misma serenidad se convertiría en mi máscara frente a la humillación más cruel. Al llegar al restaurante, la diferencia fue evidente. Los hombres ya ocupaban sus sillas con trajes impecables y relojes que brillaban más que sus palabras. Las mujeres a su lado portaban vestidos caros y joyas discretas pero inalcanzables. Yo avancé con pasos medidos hasta la mesa, consciente de que mi atuendo sencillo me colocaba en desventaja. Marcos me acomodó junto a él y enseguida se sumergió en conversaciones que giraban alrededor de cifras, inversiones y proyectos internacionales. Permanecí en silencio, sirviendo agua en mi copa como si fuera mi único papel, observando cómo los meseros desfilaban con platos que parecían pertenecer a otro mundo, uno donde nada de lo que yo había vivido tenía valor. Las primeras palabras dirigidas hacia mí fueron una pregunta cortés sobre mi ocupación. Contesté con franqueza que me dedicaba a mantener el hogar en orden, que ese trabajo silencioso permitía que Marcos se concentrara en su carrera. Apenas terminé la frase, se produjo un silencio incómodo, roto por la risa breve de una de las esposas, seguida de un comentario condescendiente sobre lo tradicional que resultaba mi respuesta. Nadie más insistió en saber quién era yo, volvieron a hablar de negocios como si mi existencia no mereciera espacio en la mesa. Bajé la mirada, sentí la sangre arder en mis mejillas y comprendí que para ellos no era más que una sombra tolerada por cortesía. La burla se presentó disfrazada de brindis. Uno de los socios levantó la copa y con sonrisa torcida aseguró que Marcos era afortunado de tener a alguien que lo mantenía cómodo, porque así él podía dedicarse a lo verdaderamente importante. Las carcajadas se esparcieron como un eco que me golpeaba sin piedad. Marcos, lejos de detenerlas, se inclinó hacia mí y añadió con ironía que yo era su administradora de casa. Todos celebraron la ocurrencia como si fuera una genialidad, mientras yo sostenía la copa con manos temblorosas y tragaba vino para que nadie notara la vergüenza que me desbordaba por dentro. Fue la primera vez que entendí que mi silencio no me protegía, sino que me hacía invisible. La conversación continuó entre historias de viajes, joyerías y escuelas privadas para los hijos. Escuchaba en silencio, con la servilleta apretada en las manos,
recordando domingos en los que un pastel sencillo representaba la mayor fiesta posible o las veces que guardé monedas en un frasco para completar la renta. Frente a mí, las demás esposas hablaban como si la abundancia fuera su derecho natural, y cada palabra era un recordatorio de la distancia que nos separaba. No pertenecía a ese lugar, y la mesa entera parecía disfrutar de recordármelo con cada carcajada que estallaba alrededor. La humillación más dura llegó cuando uno de los presentes, entre risas, aseguró que cada hombre debía agradecer tener a una mujer que representara estatus. Después miró a Marcos y preguntó qué representaba yo. La pregunta provocó expectación, todos guardaron silencio esperando su respuesta, y en ese instante aún conservaba la esperanza de que me defendiera. Sin embargo, Marcos se acomodó el saco, miró a su alrededor con gesto arrogante y declaró que yo representaba la tranquilidad de que la casa siempre está limpia. La mesa estalló en risas, tan estruendosas que incluso comensales de otras mesas voltearon con curiosidad. Sentí como el piso se abría bajo mis pies, porque comprendí que no era su compañera, sino la caricatura útil de una sirvienta aplaudida en público. En medio de esa escena, mis ojos buscaron a Clara, que esa noche trabajaba como mesera en ese mismo restaurante. Desde la distancia, ella seguía cada uno de mis gestos, servía vino con manos firmes y se llevaba platos sin perderme de vista. Yo intentaba mantener una sonrisa congelada, pero sé que mi hermana leía el temblor de mi voz muda, porque ninguna palabra podía ocultar lo que estaba ocurriendo. Su mirada era un espejo incómodo, reflejaba lo que yo intentaba disimular y me mostraba desnuda en mi humillación. En ese momento sentí un hilo de alivio, porque alguien reconocía mi dolor, aunque al mismo tiempo la vergüenza era aún más profunda al saber que Clara era testigo de mi derrota. La cena avanzó entre más comentarios hirientes, pequeñas puñaladas disfrazadas de bromas que me reducían a la nada. Marcos participaba con entusiasmo, reforzando la idea de que yo era apenas un adorno útil para completar la apariencia de estabilidad. Cuando sirvieron el postre, otro de los hombres alzó su copa y dijo que ojalá algún día yo aprendiera a estar a la altura de las demás esposas. La frase fue acompañada de carcajadas que retumbaron en mis oídos como golpes. Marcos levantó su copa también y brindó sin pronunciar una sola palabra en mi defensa. En ese instante comprendí que la humillación ya no era casual ni inocente, era avalada por el hombre con el que había compartido mi vida entera. El regreso a casa fue un trayecto interminable. Marcos hablaba de negocios, enumeraba nombres y cifras como si nada hubiera pasado, y yo permanecía en silencio mirando por la ventana, con la sensación de que cada palabra suya se alejaba más de mí. Al llegar, se desvistió con calma, se metió a la cama y apagó la luz como si la noche hubiera sido un éxito. Yo me acosté a su lado con los ojos abiertos, sintiendo que mi mundo se desmoronaba. Esa fue la primera vez que acepté, aunque en silencio, que algo dentro de mí se había quebrado de manera definitiva. Los días posteriores a la cena se convirtieron en una rutina aparentemente idéntica a la de siempre, aunque en mi interior todo había cambiado. Porque cada vez que recordaba las risas de aquella mesa sentía que la vergüenza todavía me perseguía como una sombra que no desaparece con la luz. Me levantaba temprano, preparaba café, acomodaba la casa y seguía el mismo guión silencioso de cada mañana, pero ya nada tenía el mismo sentido. Porque en cada gesto notaba la ausencia de respeto y la presencia de una mentira que aún no sabía nombrar. Marcos hablaba de negocios con naturalidad, sonreía al contar los avances en su trabajo y se mostraba seguro, como si nada hubiera ocurrido, mientras yo aprendía a observarlo con una mirada distinta, buscando en cada palabra un hueco por donde se escapara la verdad. Una tarde, al acomodar la ropa en el armario, encontré un papel doblado en el bolsillo de su saco. No era extraño que dejara recibos olvidados, aunque ese documento tenía un logotipo que me heló la sangre, pertenecía al mismo restaurante de lujo donde Clara trabajaba. Lo abrí con cautela, como si al desplegarlo liberara una tormenta, y descubrí que no se trataba de una cena de negocios. La fecha correspondía a un día en que Marcos había asegurado que viajaría a otra ciudad. La cuenta estaba a nombre de 2 personas, con una botella de vino costosa y un postre para compartir. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies, guardé el recibo con manos temblorosas y lo escondí dentro de mi libreta, donde antes anotaba sueños sencillos como abrir un taller de repostería. Ese pedazo de papel se transformó en mi primera prueba, un arma silenciosa que todavía no sabía cómo usar. Con el tiempo fui encontrando más rastros.
Revisaba bolsillos al lavar su ropa y siempre aparecía un detalle que confirmaba mis sospechas. Facturas de taxis con horarios imposibles de justificar, cargos en restaurantes que yo nunca había pisado. Mensajes a medias borrados en su celular. En un principio quise creer que todo tenía explicación, que quizás eran compromisos laborales, pero la evidencia se acumulaba con la paciencia de quien no necesita prisa para mostrar la verdad. Una noche, al revisar unos documentos, hallé una tarjeta escondida entre papeles de oficina. Era una nota breve escrita con letra femenina: gracias por esa noche inolvidable. No había firma completa, solo una inicial dibujada con descuido, suficiente para sentir que la traición ya no podía seguir disfrazándose de duda. Guardé esa tarjeta junto con el recibo anterior, como si ambos fueran piezas de un rompecabezas que todavía no terminaba de armar. Las noches se hicieron largas, pasaba horas despierta imaginando confrontaciones que nunca se materializaban. Pensaba en gritarle, en exigirle respuestas, en contarle lo que había encontrado, aunque cada vez que ensayaba esas palabras me detenía. Lo conocía demasiado bien, sabía que transformaría mis reclamos en escenas de histeria, que usaría mi dolor como argumento para ridiculizarme. Comprendí que no bastaba con sospechas ni con emociones, necesitaba pruebas irrefutables, algo que pudiera mostrarse sin margen de negación. Ese pensamiento me devolvió un poco de calma, porque la estrategia empezaba a nacer en mi interior. La pieza decisiva llegó a través de Clara, quien se convirtió sin saberlo en mi confidente silenciosa. Una noche, mientras tomábamos café en su pequeño departamento, me contó que había visto a Marcos en repetidas ocasiones acompañado de la misma mujer elegante. Al principio lo interpretó como reuniones laborales, hasta que notó gestos imposibles de confundir, manos entrelazadas, miradas prolongadas, risas compartidas que no pertenecían al mundo de los negocios. Escuché sus palabras con el corazón encogido, aunque al mismo tiempo sentí una chispa de claridad, porque aquella confesión no solo confirmaba lo que yo había empezado a sospechar, sino que me daba dirección. Me juré a mí misma que ya no volvería a ser espectadora de mi desgracia, que si la vida me había puesto en ese lugar, sería para recoger cada fragmento de verdad y usarlo en el momento preciso. Comencé a guardar todo lo que encontraba con disciplina meticulosa. Fotografiaba recibos, anotaba fechas, escondía documentos en una caja que nadie conocía. Mientras tanto, mantenía una fachada tranquila frente a Marcos, fingiendo normalidad para que siguiera confiado. Él no sabía que mi silencio se había convertido en mi mayor arma. En apariencia seguía siendo la esposa sumisa, la que servía la cena y mantenía la casa en orden, aunque en la intimidad construía poco a poco el expediente de su traición. Cada recibo era una prueba, cada detalle una chispa que avivaba mi determinación. Los días se llenaron de señales imposibles de ignorar. Había llamadas que cortaba al entrar a la casa, perfumes persistentes en su ropa que no correspondían a los míos, explicaciones vagas sobre viajes que no aparecían en ninguna agenda. Todo lo que antes me habría parecido un descuido, ahora lo miraba como un rastro deliberado. No sentía ya la desesperación inicial, sino una calma extraña, la serenidad de quien empieza a entender que la verdad tarde o temprano se revela. En mi interior ya no había miedo, sino una certeza creciente. No era yo quien debía sentir vergüenza, la vergüenza pertenecía a él. Y la única tarea que me quedaba era esperar el instante en que la vida pusiera cada cosa en su lugar. Las pruebas se amontonaban en silencio dentro de la caja escondida en el fondo del armario, un cofre improvisado que guardaba cada recibo. Cada nota y cada detalle que confirmaba lo que durante mucho tiempo había permanecido oculto. Fingía normalidad, cocinaba como siempre, mantenía la rutina intacta y sonreía en la mesa, aunque dentro de mí se acumulaba una determinación que me mantenía despierta en las madrugadas, pensando en cómo usar lo que había reunido. Comprendí que la dignidad herida no podía recuperarse sola, que tarde o temprano necesitaría un apoyo real, alguien que me ayudara a sostener el peso de la verdad cuando llegara el momento de mostrarla frente a todos. La primera en convertirse en esa presencia fue mi hermana menor, la misma que desde niña había sabido leer mis silencios. Ella no necesitaba escuchar largas explicaciones para entender lo que estaba ocurriendo. Bastaba con cruzar miradas para que adivinara mi agotamiento y la tensión que intentaba disimular. A veces me llamaba después de su turno en el restaurante, con la voz quebrada por el cansancio pero firme en su lealtad, y esas llamadas eran un salvavidas que me recordaba que no estaba completamente sola. Su compañía no consistía en dar discursos ni soluciones mágicas, sino en estar ahí,
en sostenerme con la certeza de que alguien me respaldaba en la oscuridad. Una noche llegó a mi casa con un sobre en la mano. No hizo falta explicar nada, lo dejó sobre la mesa con el gesto serio de quien entiende la magnitud de lo que entrega. Había convencido a un compañero del restaurante para que le guardara las comandas en las que aparecía el nombre de Marcos junto a la mujer con la que solía acudir. Abrí el sobre y encontré varias copias con fechas, horas y detalles de consumo que no dejaban lugar a dudas. Sentí que las piernas me temblaban, no solo por el peso de la prueba, sino porque comprendí que ella estaba arriesgando su propio trabajo por mí. La abracé en silencio, y en ese abrazo cabía todo lo que no pude decir con palabras. En ese instante entendí que la injusticia ya no era únicamente mía, también la tocaba a ella, y juntas habíamos decidido enfrentarla. El segundo aliado apareció de forma inesperada. Un abogado de mediana edad, cliente habitual del restaurante, había coincidido varias veces con Marcos y su acompañante. Una tarde, al notar que mi hermana cargaba con más de lo que podía, le preguntó si estaba bien. Ella, sin dar demasiados detalles, mencionó que su hermana vivía una situación complicada. El hombre no pidió explicaciones, simplemente sacó una tarjeta con su número personal y le dijo que si alguna vez necesitábamos orientación legal, no dudáramos en buscarlo. Esa tarjeta llegó a mis manos poco después y la guardé en la misma caja junto con los recibos y las comandas. Todavía no era el momento de usarla, pero supe que tarde o temprano se convertiría en una llave para abrir la puerta correcta. A partir de ese momento, el silencio se convirtió en mi estrategia más poderosa. Marcos seguía confiado, convencido de que todo seguía bajo su control, y en esa confianza se volvía descuidado. Dejó de ocultar los recibos con cuidado, llegaba con fragancias ajenas impregnadas en la ropa, cortaba llamadas apenas cruzaba la puerta de la casa, y yo observaba cada detalle con calma. Mientras tanto, en mi cuaderno secreto anotaba fechas, lugares y observaciones con la misma disciplina con que antes registraba los gastos del hogar. Cada línea escrita era un ladrillo más en la muralla que poco a poco lo acorralaba. Las reuniones con mi hermana se convirtieron en pequeños rituales de resistencia. Después de sus largas jornadas, me invitaba a su cocina, preparaba café aunque estuviera exhausta y hablábamos de lo que había visto, mientras yo le contaba lo que había encontrado en casa. Ninguna de las dos buscaba venganza en esas charlas, solo tratábamos de mantener la dignidad a flote. Ella repetía que el silencio no siempre es sinónimo de debilidad, que en ocasiones es la forma más alta de resistencia porque permite observar mientras el otro se hunde en sus propias mentiras. Escucharla me devolvía la fuerza que creía perdida. Con el paso de los días, la red de apoyo empezó a crecer de manera inesperada. Una vecina que había notado las ausencias de Marcos me comentó que podía contar con ella si lo necesitaba. Un compañero de trabajo de mi hermana insinuó que estaba dispuesto a testificar si llegaba el momento. E incluso la administradora del restaurante dejó caer la frase de que conocía demasiados secretos de los clientes como para sorprenderse de algo. No eran compromisos formales ni juramentos, pero cada gesto formaba una cadena invisible que me envolvía. Esa cadena no me aprisionaba, me sostenía, y gracias a ella dejé de sentirme sola por primera vez en mucho tiempo. La caja escondida en el armario ya no contenía únicamente papeles y recibos. Ahora guardaba copias de comandas, notas escritas con fechas exactas, la tarjeta del abogado, las observaciones de mi cuaderno y el eco de todas esas voces que me recordaban que no estaba sola. Cada vez que la abría y veía el archivo crecer, experimentaba una calma distinta, una fuerza nueva que me devolvía la dignidad que me habían arrebatado en aquella mesa de lujo. Aún no era el momento de mostrar nada, pero sabía que la verdad se acercaba, y esa certeza me mantenía firme. La rutina diaria parecía seguir igual que siempre, aunque dentro de mí todo se transformaba poco a poco. El tiempo de la ingenuidad había terminado, y cada amanecer representaba un ensayo de la mujer que estaba aprendiendo a ser. Marcos mantenía sus gestos de seguridad, llegaba tarde con excusas repetidas, sonreía con la confianza de quien cree tener la situación controlada. Yo lo observaba desde el silencio, aparentando sumisión mientras organizaba con paciencia el archivo secreto que crecía en el armario. Ninguna palabra mía le advertía lo que se estaba gestando, y en esa calma fingida encontraba mi mayor ventaja. Una tarde, mientras ordenaba fotografías antiguas, apareció una pequeña caja metálica que había pertenecido a mi abuela. Dentro estaba la pulsera de plata que ella usaba en los días difíciles, una joya sencilla,
sin adornos ostentosos, pero cargada de memoria. Al tenerla en mis manos sentí que no solo recibía un objeto, sino un recordatorio de la fortaleza que me había sido transmitida a través de generaciones de mujeres que resistieron en silencio. Me la coloqué en la muñeca y su frío contacto me devolvió una energía que creía perdida. Decidí que ese sería mi símbolo de fuerza, el amuleto que me acompañaría en cada paso de la preparación. Desde ese día comencé a usar la pulsera al despertar. Frente al espejo observaba cómo mi rostro cansado adquiría otra expresión, menos resignada y más firme. No necesitaba maquillaje costoso ni vestidos nuevos para sentirme distinta, bastaba con ese círculo de plata que me recordaba quién era. Cada vez que lo veía brillar en mi muñeca recuperaba la certeza de que no estaba destinada a la derrota. Aquello que parecía un simple accesorio se convirtió en mi escudo personal. El archivo escondido en el armario ya no era un conjunto desordenado de papeles, sino una colección organizada con la precisión de quien entiende que la verdad debe estar lista para ser mostrada. Separé recibos, guardé las comandas en sobres distintos, coloqué la tarjeta del abogado en una carpeta aparte y añadí notas con fechas y observaciones en el cuaderno que crecía día tras día. Cada hoja representaba una parte de la historia que Marcos intentaba ocultar, y cada línea escrita era un recordatorio de que la justicia se estaba construyendo en silencio. Las reuniones con mi hermana se volvieron momentos de fortaleza compartida. Después de largas jornadas en el restaurante llegaba a mi casa, me contaba lo que había visto y escuchado, y juntas analizábamos cada detalle. No se trataba de planear venganza, sino de trazar un camino de dignidad que me permitiera sostenerme cuando llegara la hora de enfrentar la verdad. Entre tazas de café improvisadas, me repetía que el silencio podía ser resistencia y que mantener la calma era la manera más inteligente de observar cómo las mentiras terminaban por desenmascararse solas. Sus palabras me acompañaban en los días de mayor cansancio y me ayudaban a no perder la dirección. El cambio en mí empezó a notarse. Caminaba más erguida, hablaba con un tono más seguro y miraba a los ojos sin agachar la cabeza. Marcos lo percibía, aunque no lograba descifrarlo. A veces preguntaba si pasaba algo, y yo respondía con evasivas suaves, ocultando la verdadera razón de mi nueva firmeza. En realidad, lo que había cambiado era mi manera de verme a mí misma, ya no me consideraba víctima, sino alguien que se estaba preparando con paciencia para recuperar su lugar. La pulsera de plata nunca se apartaba de mi piel. Me la ponía incluso para dormir, como si necesitara ese contacto para no olvidar que cada día tenía un propósito. Cuando escuchaba a Marcos hablar con tono arrogante o notaba en su ropa fragancias ajenas, tocaba la pulsera y respiraba profundo. Era mi manera de recordarme que la fuerza estaba conmigo, que nada de lo que hiciera podía borrarme. Ese gesto simple se volvió ritual, un recordatorio constante de que la dignidad no había muerto, solo estaba esperando el momento de resurgir. El miedo que antes me paralizaba comenzó a transformarse en serenidad. Ya no temblaba cada vez que encontraba un recibo extraño o una señal evidente de su engaño, porque sabía que esas piezas se sumaban a la construcción que yo llevaba en silencio. En lugar de sentirme aplastada por la traición, empezaba a experimentar una calma extraña, como si la vida me estuviera preparando para algo más grande que el dolor. No se trataba de resignación, sino de preparación, y en esa preparación descubrí que el poder de una mujer no radica en los gritos ni en la furia, sino en la capacidad de sostenerse cuando todo parece derrumbarse. Así pasaron los días, con una rutina que para los demás lucía idéntica, pero que en realidad escondía un proceso profundo de transformación. Nadie sospechaba que la esposa callada se estaba convirtiendo en la mujer que pronto haría temblar las certezas de todos. Cada gesto cotidiano, desde el café servido en la mañana hasta la cena preparada en la noche, era parte de un entrenamiento silencioso, un ejercicio de paciencia que afinaba mi temple. Y en cada uno de esos gestos estaba presente la pulsera de plata, el símbolo que me recordaba que la dignidad no se entrega, se defiende. La noche más dura se presentó disfrazada de celebración. Marcos organizó una cena para presumir un contrato recién firmado, un evento con más de 20 invitados en un salón privado del mismo restaurante donde tantas veces había sentido la vergüenza clavarse en mi piel. Me pidió que lo acompañara asegurando que mi presencia daría una imagen de estabilidad, y acepté sin objeciones porque sabía que aquel encuentro sería decisivo. Elegí un vestido sobrio, me puse la pulsera de plata en la muñeca como recordatorio de fuerza y respiré hondo antes de entrar al lugar. En mi interior había serenidad, no resignación,
porque comprendía que esa noche representaba el punto más alto de la humillación, al mismo tiempo, el inicio del desenlace. El salón estaba iluminado con lámparas doradas, las mesas cubiertas con manteles impecables y las copas alineadas como si fueran trofeos. Los hombres conversaban con voces firmes, las mujeres reían con un aire de superioridad y yo caminé hasta ocupar mi sitio junto a Marcos. Durante los primeros minutos escuché cómo relataba sus logros con el tono de quien se siente invencible, sonriendo con una seguridad que no reconocía como la del hombre con el que me había casado. Mientras sus palabras llenaban la mesa, mi silencio se volvía cada vez más pesado, no por debilidad, sino por la certeza de que era mi arma. Los brindis comenzaron a repetirse con exageración. Cada nuevo acuerdo, cada anécdota de negocio servía de pretexto para levantar copas y celebrar. En medio de esa euforia, uno de los socios preguntó en tono burlón qué papel desempeñaba yo en esos éxitos. Marcos, sin detenerse a pensar, respondió que representaba la comodidad de una casa limpia y tranquila. La risa colectiva estalló con fuerza, y cada carcajada me atravesó como una daga. Permanecí inmóvil, con la copa entre las manos, conteniendo el temblor de mis dedos, porque sabía que esa escena quedaría grabada no como derrota, sino como memoria de lo que jamás volvería a permitir. Mientras las charlas se volvían más ligeras y las bromas más crueles, mi hermana se acercaba a la mesa para llenar copas y retirar platos. Intentaba mantener la compostura, aunque sus ojos buscaban los míos con la urgencia de quien quiere sostener a otra persona en medio del derrumbe. Yo le respondía con una mirada serena, sin lágrimas, sin gestos que delataran dolor. Sabía que esa era la noche del clímax, el instante en que la arrogancia alcanzaba su punto máximo antes de comenzar a desmoronarse. Resistir era mi única tarea, porque cada palabra hiriente que caía sobre mí se convertiría en un arma cuando llegara el momento de mostrar la verdad. La herida más profunda llegó con una pregunta directa. Uno de los invitados, con tono cínico, dijo que las esposas de hombres exitosos debían reflejar estatus y elegancia, y enseguida cuestionó qué hacía yo ahí, si carecía de ambas cosas. Esperé por un instante que Marcos me defendiera, que fingiera respeto, que al menos callara a sus socios, pero en lugar de eso sonrió y aseguró que yo estaba en esa mesa porque no sabía estar en otro lugar. Las carcajadas resonaron tan fuerte que incluso desde otras mesas voltearon a mirar. En ese instante entendí que había dejado de ser su compañera para convertirme en objeto de burla pública. No bajé la mirada, no derramé una lágrima, porque mi silencio debía sostener mi dignidad. La velada continuó con un aire festivo que me excluía. Las mujeres intercambiaban comentarios sobre viajes y joyerías, los hombres hablaban de inversiones, y de vez en cuando alguien lanzaba una broma más a costa mía. Marcos se veía radiante, convencido de que la burla le daba prestigio frente a los demás. Yo lo observaba sin apartar la vista, almacenando cada gesto y cada palabra como piezas de un rompecabezas que pronto armaría. Esa seguridad inflada era la prueba de que no sospechaba nada, de que seguía creyendo que tenía el control absoluto. El golpe final se produjo cuando el postre llegó a la mesa. Marcos se puso de pie, alzó la copa y pronunció un discurso improvisado. Agradeció a sus socios, habló del esfuerzo conjunto y cerró con una frase que todavía resuena en mi memoria. Dijo que contar conmigo era como tener a una empleada doméstica de tiempo completo. Alguien que garantizaba orden en casa para que él pudiera dedicarse a lo que importaba. Los aplausos estallaron de inmediato, mezclados con carcajadas y comentarios jocosos. Sentí el corazón apretarse, pero mantuve el rostro sereno. Nadie iba a ver mi derrota, porque no había derrota, solo resistencia. En ese instante confirmé que era la última vez que soportaría una humillación así. El regreso a casa transcurrió en silencio de mi parte y en euforia de la suya. Marcos hablaba emocionado de lo bien que había salido todo, convencido de que esa noche confirmaba su triunfo social. Yo miraba la ciudad a través de la ventana del automóvil, observando las luces que se deslizaban como reflejos de un futuro que ya no le pertenecía. Dentro de mí repetía una sola idea: el juego estaba llegando a su fin. No haría falta discutir, ni exigir disculpas, ni reclamar explicaciones. Bastaba con esperar el momento exacto para abrir la caja de pruebas y dejar que la verdad hablara sola. Esa certeza me dio calma, porque supe que la humillación más grande había quedado atrás y lo siguiente sería el inicio de su caída.
La mañana siguiente a la cena amaneció distinta, porque aunque la casa parecía en calma, yo sabía que dentro de mí algo había cambiado para siempre. Marcos dormía profundamente, ajeno al huracán que yo llevaba en el pecho, y mientras lo miraba respirando con esa tranquilidad que tanto presumía, entendí que la humillación pública de la noche anterior había sido la última. No volvería a prestarme al juego de su soberbia. La mujer que soportaba en silencio había quedado atrás, y en su lugar había nacido alguien que se movía con paciencia y precisión, alguien que estaba lista para preparar la caída de quien me había reducido frente a todos. Abrí la caja escondida en el armario y extendí su contenido sobre la mesa con el cuidado de quien coloca piezas sagradas. Recibos de cenas para 2, comandas del restaurante, facturas de taxis nocturnos, notas escritas en mi cuaderno y la tarjeta del abogado componían un rompecabezas que por fin tenía forma. Pasé los dedos sobre cada hoja y confirmé que ya no eran simples rastros dispersos, sino pruebas contundentes. El expediente de la traición estaba completo, y solo restaba esperar el momento adecuado para mostrarlo. Esa visión me devolvió una serenidad nueva, la certeza de que el desenlace estaba en mis manos. La estrategia comenzó a definirse en silencio. Mientras Marcos salía de casa con la misma arrogancia de siempre, yo me quedaba organizando carpetas, colocando etiquetas con fechas, numerando documentos y escribiendo observaciones que reforzaran cada detalle. No necesitaba prisa, porque la paciencia era mi mejor aliada. La justicia no se improvisa, se construye con la misma disciplina con la que se sostiene un hogar. Así pasaban mis días, entre tareas cotidianas y horas dedicadas a preparar un juicio invisible que tarde o temprano se haría público. El apoyo de mi hermana se volvió indispensable en esta etapa. Desde el restaurante me enviaba mensajes discretos con horarios, descripciones y gestos que confirmaban la presencia constante de la misma mujer junto a Marcos. No hacía falta que lo dijera con palabras largas, sus ojos cada vez que nos veíamos bastaban para recordarme que no estaba sola. La lealtad con que me respaldaba era un sostén que me devolvía fuerza en las noches más oscuras. Con su ayuda, el archivo crecía hasta volverse irrefutable, y yo entendía que el silencio que tanto me había lastimado se transformaba ahora en mi mayor arma. Las madrugadas se convirtieron en vigilias de preparación. Me sentaba frente a la mesa iluminada por una lámpara tenue, con la pulsera de plata brillando en mi muñeca, y repasaba cada documento con calma. Escribía en el cuaderno los pasos que pensaba seguir, calculaba escenarios y ensayaba mentalmente cómo se vería la verdad expuesta frente a todos. No buscaba venganza, buscaba justicia, y esa diferencia me daba una serenidad que antes no conocía. La paciencia que me había convertido en objeto de burla ahora me daba ventaja, porque nadie sospechaba que mientras aparentaba calma, yo estaba tejiendo el final. El primer movimiento fue discreto. Conversé con la vecina que tantas veces me había visto regresar sola de las cenas de negocios y le pedí que guardara en su memoria cada ausencia de Marcos. Su respuesta fue inmediata. Llevaba tiempo observando lo mismo y no dudó en ofrecer apoyo. Después hablé con el compañero del restaurante que había ayudado a mi hermana con las comandas y le pedí que confirmara por escrito lo que había visto. Con cada testimonio, el círculo se cerraba un poco más. Nadie lo sospechaba, pero alrededor de Marcos crecía una red invisible que pronto se haría imposible de romper. Mientras tanto, la apariencia de normalidad se mantenía intacta. Preparaba café en las mañanas, organizaba la ropa en el armario, escuchaba sus relatos inflados de grandeza y sonreía con calma, como si todavía creyera en su papel de esposo ejemplar. Él se mostraba confiado, seguro de que yo seguía siendo la mujer sumisa que le servía de adorno, sin imaginar que cada palabra suya, cada gesto arrogante y cada descuido se sumaba a la colección de pruebas que lo acorralarían. Yo no necesitaba discutir ni reclamar, porque la paciencia se había convertido en la clave de mi victoria. El plan final se fue dibujando en mi mente con nitidez. No sería una confrontación privada, porque ahí él podía manipular, gritar y tergiversar la historia. La revelación debía ocurrir frente a los mismos testigos que se habían reído de mí en aquella mesa de lujo, frente a los socios que celebraban su arrogancia, frente a quienes me habían reducido a un objeto de burla. Visualicé la escena con claridad, yo colocando pruebas sobre la mesa, sus rostros desencajados, el silencio incómodo de quienes ya no podrían reír. Imaginé la caída lenta de su máscara, el momento en que la verdad se volviera más pesada que cualquier mentira. Cada día que pasaba reforzaba mi preparación.
Tocaba la pulsera en mi muñeca y respiraba profundo, recordando que no era la primera mujer de mi familia que enfrentaba injusticias. Pensaba en mi abuela, en mi madre, en todas las que habían resistido antes que yo, y comprendía que esa fuerza no era nueva, solo estaba despertando. Ya no había miedo, solo determinación. La justicia no iba a llegar sola, yo era quien la iba a provocar, y lo haría en silencio hasta que el instante exacto se presentara. Las pruebas guardadas en el armario ya no parecían un peso imposible de cargar, porque habían dejado de ser simples papeles escondidos para convertirse en la base de un plan que se fortalecía cada día. Lo que comenzó como un archivo secreto creció hasta transformarse en un relato sostenido por varias voces. Comprendí que la dignidad perdida no se recupera enfrentando sola a un adversario que se cree intocable, sino sumando apoyos que confirmen la verdad. La red empezó siendo pequeña, pero con el paso de las semanas se amplió hasta rodear a Marcos con un silencio cargado de testigos. La primera en ofrecer su ayuda fue una vecina que llevaba meses observando mis regresos solitarios después de las cenas a las que él me pedía acompañarlo. Recordaba los horarios en los que yo volvía sola, las noches en que no apareció y las veces en que mis ojos delataban lágrimas contenidas. No fue necesario convencerla, simplemente aseguró que cuando llegara la hora estaría dispuesta a confirmar lo que había visto. Ese respaldo se transformó en la primera pieza externa al círculo familiar, un testimonio capaz de sostener mi versión frente a cualquiera. Pronto se sumó un joven mesero del restaurante que había coincidido en varias ocasiones con Marcos y su acompañante. Aceptó redactar una declaración donde describía lo que había observado, las manos tomadas sobre la mesa, las miradas cómplices, las copas de vino compartidas. Sabía que arriesgaba su trabajo al dejar constancia por escrito, pero lo hizo con la convicción de que la verdad debía salir a la luz. Ese gesto me conmovió profundamente, porque comprendí que mi lucha ya no era individual, se había convertido en la causa de quienes no toleraban más injusticias. Aparecieron después apoyos inesperados. La administradora del restaurante, una mujer que conocía demasiados secretos de clientes poderosos, insinuó que no dudaría en respaldar la versión cuando fuera necesario. No dio un compromiso formal, aunque su mirada firme bastaba para comprender que estaba de mi lado. Saber que alguien con tanta experiencia y autoridad estaba dispuesta a hablar en caso de ser requerido fortalecía aún más mi plan. Ya no se trataba de sospechas aisladas, sino de un coro cada vez más amplio que confirmaba la traición. También surgió una antigua amiga con la que había perdido contacto, quien se acercó después de escuchar comentarios en el barrio. Me contó que también había vivido en carne propia la humillación de un hombre que la exhibía en público y que nunca tuvo la oportunidad de defenderse. Al conocer mi historia me ofreció apoyo incondicional, no solo como testigo, sino como compañera en lo que viniera. Su experiencia me sirvió como espejo, porque en su relato encontré la confirmación de que no debía enfrentar sola aquello que me había reducido frente a tantos. Sentí que la vida comenzaba a rodearme de personas con heridas similares, y en esa coincidencia descubrí un valor nuevo. Las noches dejaron de ser espacios de angustia para convertirse en encuentros de planificación. Me reunía con quienes habían prometido ayudar, escuchaba sus relatos y anotaba cada detalle en mi cuaderno. No eran pactos solemnes ni documentos oficiales, pero cada palabra escrita reforzaba la muralla que levantaba contra la soberbia de Marcos. La caja que antes guardaba únicamente recibos ahora contenía testimonios, memorias y compromisos silenciosos. Ese respaldo me daba la certeza de que el día en que decidiera mostrar la verdad no estaría sola. El cambio interior se reflejaba en mi manera de moverme. Caminaba con paso firme, respondía con voz segura y sostenía la mirada sin agacharla. Marcos notaba la diferencia, aunque no lograba interpretarla. Creía que mi calma era resignación, sin imaginar que detrás de ese silencio se movía una red de testigos lista para hablar. Esa falsa seguridad lo volvía cada vez más descuidado, y cada descuido se convertía en una nueva pieza para mi archivo. Mientras él celebraba su supuesta invulnerabilidad, yo preparaba en silencio el escenario que pondría fin a su juego. La humillación que antes me quemaba comenzó a transformarse en expectativa. Ya no me sentía derrotada por las carcajadas de aquella cena, porque ahora sabía que la vergüenza que me había obligado a soportar pronto sería la suya. Cada persona que se sumaba al círculo de apoyo me recordaba que la justicia nunca llega sola, que se alimenta de voces que deciden no callar más. El eco de esas nuevas alianzas me daba la certeza de que la caída de Marcos estaba cerca, y esa certeza me sostenía con más fuerza que cualquier otra cosa.
La preparación silenciosa había madurado con una precisión que me sorprendía a mí misma. Durante semanas organicé documentos, reuní testimonios y consolidé una red de apoyo que se fue tejiendo alrededor de mi historia como un muro invisible. Cada recibo, cada nota y cada palabra escrita se convirtieron en un ladrillo sólido que aislaba la soberbia de Marcos, aunque él seguía moviéndose con la seguridad de quien cree que nunca será alcanzado por la verdad. Sus gestos transmitían orgullo, sus sonrisas fingían control absoluto, y esa confianza ciega era la mejor señal de que la caída estaba cerca. Una nueva cena de negocios fue organizada en el mismo restaurante que tantas veces había sido escenario de mis silencios. La convocatoria incluía a los socios que lo habían aplaudido en otras ocasiones, junto con invitados externos interesados en conocer de cerca sus supuestos logros. En apariencia se trataba de otra velada de celebración, pero para mí representaba la oportunidad de abrir la carpeta que guardaba en el fondo de mi bolso. No temblé al vestirme, elegí un conjunto sobrio, ajusté la pulsera de plata en mi muñeca y caminé con paso firme hacia un lugar donde ya no me sentía víctima, sino protagonista de un acto de justicia. El salón privado brillaba con lámparas doradas, manteles impecables y copas dispuestas como si fueran símbolos de éxito. Marcos saludaba a todos con el aplomo de un hombre que se cree dueño de la noche, repartía palmadas en la espalda y recibía elogios con un aire de invulnerabilidad. Yo me senté a su lado, en silencio, escuchando cada palabra que pronunciaba con la intención de reafirmar su grandeza. La calma que irradiaba contrastaba con la euforia del ambiente, y esa calma era el anuncio de que la verdad estaba a punto de irrumpir en la escena. La conversación fluyó con los mismos tonos de siempre, anécdotas de negocios, brindis repetidos, bromas que buscaban complicidad entre carcajadas. Llegó entonces la pregunta inevitable, lanzada con ironía por uno de los socios que ya antes había hecho el mismo comentario. Quiso saber qué papel cumplía yo en los éxitos de Marcos. Mi esposo, confiado en su rutina de humillación, se preparaba para repetir la respuesta que lo había hecho reír a todos en la velada anterior. No le di esa oportunidad. Con movimientos pausados abrí la carpeta y coloqué sobre la mesa los primeros documentos, desplegándolos frente a los invitados como piezas que no necesitaban explicación. Los murmullos recorrieron la sala. Los socios, acostumbrados a aplaudirlo sin cuestionar, se inclinaron hacia adelante para observar los recibos de cenas dobles, las comandas con nombres escritos y las facturas de taxis que coincidían con noches de supuestas reuniones. El silencio creció como un vacío incómodo que se imponía sobre las risas apagadas. Marcos intentó tomar los papeles con brusquedad, pero las hojas ya habían circulado de mano en mano. Sus explicaciones atropelladas carecían de fuerza, porque cada prueba hablaba más alto que sus palabras. La administradora del restaurante, presente aquella noche para supervisar el servicio, se acercó con gesto firme y confirmó que los documentos eran auténticos. Explicó que provenían directamente de su sistema interno, imposibles de falsificar. Los rostros de los invitados cambiaron de expresión. La admiración que lo rodeaba minutos antes se transformó en duda y desconfianza. Una vecina, invitada por uno de los socios, intervino para confirmar que muchas veces me había visto volver sola a casa mientras Marcos desaparecía sin dar explicaciones. Cada testimonio era un clavo más en el ataúd de su prestigio. El temblor en las manos de Marcos revelaba lo que su rostro intentaba ocultar. Buscó una salida fácil, bromear, minimizar, incluso culparme de resentida. Pero las pruebas sobre la mesa y las voces que se sumaban le cerraban cualquier escape. Los socios, que antes lo celebraban, ahora intercambiaban miradas de distancia. Nadie quería compartir la complicidad de un hombre expuesto en sus mentiras. Su máscara de éxito se resquebrajaba frente a todos, y en esa grieta se colaba la verdad que tanto había intentado ocultar. La escena alcanzó un punto irreversible cuando un periodista invitado, encargado de cubrir la velada para una revista especializada, tomó fotografías de los documentos sin disimulo. Marcos trató de impedirlo, pero ya era tarde, la información había salido de su control. El miedo en su mirada fue evidente, porque comprendió que su reputación no solo se desmoronaba en ese salón, sino que pronto se extendería más allá de esas paredes. Lo que había construido a base de soberbia y engaño se derrumbaba en cuestión de minutos. Yo permanecí en silencio, observando cómo el hombre que tantas veces me ridiculizó se desplomaba frente a los mismos testigos que lo habían aplaudido. No pronuncié discursos ni solté reproches, porque no hacían falta.
Los documentos hablaban, los testigos confirmaban y el ambiente cargado de incomodidad era suficiente para evidenciar su derrota. Mi papel era sostenerme con serenidad, porque el acto de justicia que había preparado durante tanto tiempo se estaba cumpliendo sin necesidad de gritar. La dignidad regresaba en forma de calma, y esa calma se convirtió en mi victoria. El camino de regreso a casa se hizo interminable en medio de un silencio espeso. Marcos conducía con el rostro endurecido, apretando el volante como si todavía pudiera controlar algo, aunque en su interior sabía que todo había terminado. Yo miraba la ciudad iluminada desde la ventanilla, recordando cada paso que me había traído hasta ese momento. La mujer que antes había soportado humillaciones en silencio se había transformado en quien logró que la verdad hablara por sí sola. La caída de Marcos no fue producto de la ira, sino de la paciencia que convertí en estrategia. Y mientras la noche avanzaba, entendí que lo que acababa de suceder no era el final, sino el inicio de una nueva etapa en la que la dignidad ya no me sería arrebatada. La caída pública de Marcos había dejado huellas visibles en su entorno. Durante los días posteriores, las llamadas de sus socios se volvieron escasas, las reuniones se cancelaban sin previo aviso y los mensajes que antes recibía con entusiasmo se transformaron en silencios cargados de distancia. Caminaba por la casa con pasos inquietos, murmurando excusas que no convencían a nadie, convencido todavía de que podría recomponer lo perdido. Yo lo observaba con calma, sabiendo que el momento de enfrentarnos cara a cara se acercaba y que ya nada podría cambiar el resultado de lo que él mismo había provocado. La tensión alcanzó su punto más alto una mañana en la que descubrió que la carpeta con los documentos ya no estaba en el armario. Entendió al instante que las pruebas habían sido compartidas y que su control se había desvanecido. Entró en la sala con el rostro enrojecido, los ojos desorbitados y la voz quebrada por la furia. Lanzó acusaciones contra mí, me llamó traidora y me culpó de haber destruido su prestigio. En realidad, lo que lo había hundido no fueron mis actos, sino sus propias decisiones repetidas con arrogancia. Me mantuve firme, con la mirada fija en sus ojos, sin parpadear, demostrando que su gritería ya no tenía poder sobre mí. Las palabras que intentó usar como arma sonaban huecas. Dijo que sin él yo no era nada, que siempre había dependido de su dinero y que el mundo me olvidaría en cuanto me apartara. La serenidad que había cultivado durante meses me sostuvo en pie. Respondí con calma que siempre fui alguien, que lo único que había intentado era que yo olvidara quién era. Esa frase cayó en la habitación con el peso de una sentencia. Su rostro cambió, comprendiendo que por primera vez lo enfrentaba con una seguridad que no podía quebrar. Retrocedió unos pasos, incapaz de sostener la fuerza de mis palabras, y buscó refugio en una silla. Sus manos temblaban mientras intentaba recuperar compostura, pero la verdad lo envolvía como una sombra imposible de disipar. Yo permanecía de pie, erguida, con la pulsera de plata brillando en mi muñeca, símbolo de la resistencia silenciosa que me había devuelto la dignidad. El contraste era evidente, el hundido, yo de pie. La balanza se había invertido sin necesidad de alzar la voz. El enfrentamiento se desarrolló como un duelo sin gritos, sostenido por la diferencia entre su desesperación y mi serenidad. Pronunciaba frases torpes, buscando manipular, intentando sembrar miedo, y yo respondía con firmeza breve, dejando claro que ya no tenía poder sobre mí. Cada respuesta era un muro contra el que se estrellaban sus argumentos, y cada intento suyo de recuperar control se volvía inútil. La mujer que había soportado humillaciones en silencio se había transformado en alguien que hablaba con claridad y caminaba con la frente en alto. La violencia nunca apareció en forma de golpes ni de objetos lanzados, porque el verdadero golpe estaba en mi calma. Nunca imaginó que el silencio que tantas veces interpretó como debilidad se convertiría en la fuerza que lo derrotaría. Jamás pensó que la mujer reducida a adorno en una mesa llena de carcajadas sería capaz de sostenerlo con la mirada hasta quebrar su soberbia. Lo comprendió tarde, cuando ya no quedaba nada que pudiera salvar. El final del enfrentamiento llegó con un silencio denso, roto únicamente por mis últimas palabras. Le dije que había llegado el momento de vernos de frente y que yo no necesitaba demostrar nada, porque quien había perdido todo era él. Pronuncié la frase con voz serena, sin elevar el tono, y en ella descargué meses de resistencia contenida. Luego caminé hacia la puerta, dejando tras de mí a un hombre abatido por sus propios actos. Al cruzar el umbral entendí que no cargaba con rencor, sino con dignidad recuperada. Mi historia ya no era la de una mujer humillada,
sino la de alguien que encontró en el silencio la fuerza para transformar su destino. Los días posteriores al enfrentamiento estuvieron marcados por un silencio distinto, no el silencio de la sumisión ni de la humillación, sino uno que traía calma, como si el aire en la casa se hubiera limpiado de repente. Caminaba por los pasillos con la certeza de que la dignidad ya no me sería arrebatada, porque había aprendido que la verdadera fuerza no nace de los gritos ni de la confrontación, sino de la paciencia con la que se prepara la justicia. Marcos seguía habitando el mismo espacio, pero ya no tenía presencia, ya no ocupaba el centro de mi vida, se había convertido en una sombra que se desdibujaba un poco más cada día. La caja donde guardé las pruebas permanecía cerrada, no porque hubiera perdido su valor, sino porque ya no necesitaba abrirla para recordarme quién era. Ese archivo había cumplido su propósito, sostenerme en la etapa más dura, mostrar la verdad frente a quienes se reían de mí y devolverme la voz que él intentó callar. Ahora descansaba como testimonio de que ninguna mentira dura para siempre. Cada recibo, cada nota y cada palabra escrita representaban un peldaño en la escalera que me permitió salir del abismo. Mirar esa caja sin necesidad de tocarla era la señal más clara de que la etapa estaba cerrada. La pulsera de plata seguía en mi muñeca, no como amuleto de defensa, sino como símbolo de un renacimiento. Durante meses me sostuvo en silencio, recordándome que no estaba sola y que las mujeres de mi familia siempre habían resistido con dignidad. Ahora brillaba de otra manera, como una herencia transformada en promesa, la promesa de no volver a permitir que mi valor dependiera de alguien más. Al mirarla comprendía que mi abuela, mi madre y yo estábamos unidas por un hilo invisible que atraviesa generaciones, un hilo que se tensa pero no se rompe. La vida cotidiana fue recuperando su ritmo, aunque ya no era el mismo. Preparaba café en las mañanas, ordenaba la casa, saludaba a los vecinos y caminaba por las calles con una tranquilidad que había estado ausente durante demasiado tiempo. La diferencia era interna, cada paso llevaba consigo la certeza de que podía sostenerme sin miedo. Ya no me preocupaban los rumores, ni las miradas curiosas, porque sabía que quien había quedado expuesto era él y no yo. La vergüenza había cambiado de lugar, y esa simple verdad me liberaba de todas las cadenas que me habían mantenido en silencio. La red de personas que se habían unido a mi causa continuaba cerca. Vecinos, amigos, compañeros de trabajo de mi hermana, todos recordaban la escena en la que Marcos había perdido la máscara. Sus palabras de apoyo, sus gestos de solidaridad y la forma en que me miraban con respeto me confirmaban que no solo había recuperado mi dignidad personal, sino que había encendido algo más grande. La certeza de que cuando una injusticia se enfrenta con firmeza, inspira a otros a no callar. Descubrí que mi historia ya no me pertenecía por completo, porque también servía como reflejo para quienes habían soportado humillaciones en silencio. Las noches dejaron de ser vigilias llenas de ansiedad y se transformaron en espacios de paz. Podía dormir con la tranquilidad de quien no teme lo que vendrá, porque había enfrentado lo peor y lo había superado. Al cerrar los ojos recordaba la escena de la cena, las risas que antes me dolían y que ahora eran apenas un eco lejano, incapaz de herirme. En su lugar, se levantaba un recuerdo distinto, el de la calma con la que sostuve las pruebas frente a todos, el de la serenidad con la que enfrenté a Marcos, el de la frase que lo dejó sin respuesta. Esa era la memoria que quería conservar, la de la mujer que se redescubrió a sí misma. La justicia que llegó no se pareció a las venganzas que imaginan las novelas ni a los castigos espectaculares de las películas. Fue más silenciosa, más profunda y más verdadera. Se trató de ver a un hombre arrogante perder lo que más valoraba, la admiración de los demás, el prestigio social, la credibilidad construida con mentiras. Y se trató, sobre todo, de recuperar lo que yo había perdido, la certeza de que siempre fui alguien, incluso cuando intentaron convencerme de lo contrario. Ese contraste entre su caída y mi renacimiento fue la verdadera victoria. Con el paso del tiempo, la historia se convirtió en recuerdo, y el recuerdo en enseñanza. Comprendí que no se trata de evitar el dolor, sino de aprender a transformarlo en fuerza. Ninguna humillación es eterna, ninguna mentira dura para siempre, y ningún silencio significa derrota si se sabe usar como preparación. Lo importante es no olvidar quién se es, incluso cuando otros intentan hacerlo creer. La dignidad no se compra ni se mendiga, se defiende, se construye, se recupera. Hoy camino con la frente en alto, no porque haya vencido a alguien más, sino porque me vencí a mí misma, a mis miedos, a mis dudas,
A la voz interna que durante años me hizo creer que no podía. La mujer que soportó burlas en público ya no existe. En su lugar camina alguien que aprendió que la justicia puede ser lenta, pero siempre llega, y que la verdadera fuerza se encuentra en resistir con calma hasta que la verdad hable por sí sola. Y si esta historia te tocó, quiero invitarte a dejar tu comentario, a compartirla con alguien que necesite recordarse que no estás solo y a suscribirte para seguir escuchando relatos que muestran que la dignidad siempre encuentra el camino de regreso.